por el acto de sus estudios, ha sido elegido miembro de la Academia de Bellas Artes de México. Entonces creo que estamos con la persona ideal, idónea, para que nos pueda adentrar en el mundo de Diego Rivera y toda su relación y enriquecimiento con María Blanchard. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me hace especial ilusión poder participar de estos cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque de alguna manera participar en ellos me retrotrae a mi, quiero pensar, reciente etapa estudiantil, cuando yo era cursillista, cuando participaba casi todos los años, gracias a las becas que también se daban para estudiantes. Y de hecho, curiosamente, ayer hablaba con Juan Manuel Bonet, fue en estos cursos donde conocí a algunos de las personas que también intervienen en este ciclo. Por tanto, como digo, me emociona mucho volver a Santander, volver a este sitio fantástico donde estamos y poder hacerlo en un sitio como este, ¿no? Que es casi un sitio entre amigos, ¿no? Que es de lo que se trata. Amigos que vienen a hablar de alguien tan especial como María Blanchard. Quiero agradecer muy especialmente a María José Salazar y su propuesta para el tema de esta conferencia en el marco de este curso dedicado, como acabo de decir, a María Blanchard. Pues efectivamente la amistad fraguada entre la protagonista de este ciclo y Diego Rivera resulta fundamental para entender la evolución de ambos, tanto desde un punto de vista vital como estético. Sin embargo, tal fenómeno, al margen, por supuesto, de los estudios de María José Salazar, apenas se ha analizado con profundidad, a pesar de la importancia, insisto, que dicho tándem pictórico, si me permiten el término, tuvo no solo por lo citado, sino también por las consecuencias que dicha relación tuvo para el arte de su tiempo, en concreto respecto a la incipiente vanguardia, para la renovación española de principios del siglo XX, amén claro está por lo que implicó en el desarrollo del cubismo. Así pues, a lo largo de esta intervención, pretendo demostrar la extraordinaria, enriquecedora, interesante, en ocasiones desavenida, pero siempre intensa complicidad existente entre ambos pintores y como tal hecho marcó por sus presencias. Me voy a centrar más en los aspectos biográficos que los eminentemente pictóricos, con el fin de no generar tampoco solapamientos con las intervenciones de otros brillantes especialistas con quienes tanto me honra participar en esta, que implica la reconstrucción de esta historia de amistad, que tuvo lugar básicamente entre 1907 y 1921, es decir, los años en que Diego Rivera vivió en Europa, en Madrid primero y sobre todo en París. Claro, opacidad en muchos casos, en 1987, con motivo de la exposición antológica itinerante que recorrió Europa, que se había dedicado a Diego Rivera y que recaló en Madrid, el profesor Carlos Serrayer se preguntaba por los 14 años que el pintor mexicano había pasado en el viejo continente y de los que hasta entonces apenas había datos o documentos precisos. A este respecto, Carlos Serrayer se hacía eco de lo que unos años antes, en 1983, escribía previos y prolíficos 14 años de producción, de éxitos críticos en el extranjero y de intensa vida, retrospectiva, de 1949, con un comentario procaz, o lo que es peor, reinventar esos años como él hizo con frecuencia y como otros lo hicieron después, con un gusto petulante por la anécdota, por el chiste, con ese afán de impresionar que hace interesante un artículo y divertido una lectura. Fin de la cita. Esta consideración, o estas palabras, también coinciden con las del profesor Valeriano Bozal cuando se enfrentó a la monografía que en 1987 le dedicó al pintor mexicano. En este sentido, Bozal señalaba la dificultad de dicho estudio, cito, debido fundamentalmente a su agitada vida, su dedicación pública,
política y social, la leyenda que en torno suyo se teje y que él mismo contribuye a tejer. Fin de la cita. No obstante, estas lagunas se han ido disipando gracias también a algunas publicaciones realizadas en los últimos años por Nandía Garate, Ana Berruguete, Ana Fernández, Susana Pliego y, por supuesto, por la doctora Salazar. Pues, en efecto, en mis investigaciones sobre Ribera en Europa ha sido precisamente su documentado trabajo sobre María Blanchard el que me ha permitido añadir múltiples piezas a este interesante y complejo puzzle, no sé decir cubista, riberesco, llamarle como quieran. Bien, así las cosas, nuestro recorrido, según se ha dicho, comienza en 1907, cuando, habiendo obtenido una beca del gobernador de Veracruz, Diego Rivera, pasaría a estudiar en principio durante 4 años a Europa. A inicios de aquel año, precisamente, recaló en Santander y desde allí se dirigió a Madrid, donde fijó su residencia entre 1907 y 1908. Instalado en la calle Sacramento de la capital, Rivera contactó de inmediato con el pintor Eduardo Chicharro Agüero, a quien acudió por recomendación. La relación entre Chicharro y Rivera fue muy estrecha, casi de verdadero discipulaje. Como ha señalado Bozal, el hecho de que en primera instancia el creador mexicano se vinculara a Chicharro lo descubriría. Recordemos en este sentido que Eduardo Chicharro fue un laureado pintor quien llegó hasta bien entrado el siglo XX algunos de los postulados más notables de las prácticas decimonónicas. Sus temas, a caballo entre la tradición y el simbolismo, en ocasiones interpretado desde el costumbrismo, al igual que hiciera Romero de Torres, desarrollaba un discurso cercano al 98ismo, sobre todo a la hora de recuperar el paisaje castellano y vasco con guiños cercanos a la pintura de Zuloaga o a la poesía de Antonio Machado, dos figuras esenciales en la llamada generación del 98. Esta generación, y permito detenerme a este respecto, según veremos, a tenor de las creaciones por estos años tanto de Blanchard como de Rivera, fue un movimiento intelectual y entre sus autores más destacados en literatura fueron Unamuno, Azorín, Pío Baroja o Valle Inclán, y en pintura Zuloaga, los hermanos Zubiaurre, Romero de Torres, etc. Señoras de ultramar, promoviendo un regeneracionismo de corte nacionalista, exaltando y recreando que se podían algunas de las estando comandada de hecho por el propio Valle Inclán, con quien Rivera trabaría tempranamente una buena relación. Allí también pudo tratar y conocer a otras figuras del 98, como los hermanos Baroja, Pío y Ricardo, los citados Zuloaga o Romero de Torres, reencontrándose, por cierto, con el también mexicano Ángel Zárraga. Es precisamente en este contexto donde se circunscribe el contacto de Diego Rivera con Manuel Benedito, pintor indirectamente relacionable con el 98ismo y con los paradigmas oficialistas de principios del siglo XX. Sus obras más conocidas no distaban mucho del estudio de Benedito, pues si bien es cierto que la santanderina visitaba esporádicamente la Academia de Chicharro, era por entonces alumna del citado pintor de Manuel Benedito. No en vano, Rivera portaba entre sus credenciales al llegar a España una carta a ella dirigida, firmada por Germán Cueto, familiar de nuestra protagonista, y por ello el guanajuatense se apresuró a buscarla al referido taller. Muy tempranamente prendió entre aquellos jóvenes artistas el entendimiento y la complicidad. Como afirma Salazar, cito, será esta una amistad de gran importancia en la vida de la pintora, ya que durante cerca de 20 años compartirán gustos estéticos,
estudios y viajes. Su vida a partir de esta fecha se unirá de una manera clara a la del gran muralista. Inseparables en cuantas tertulias se apreciaron, tanto en Madrid como en París, debían ofrecer una imagen un tanto grotesca. Él, alto y fuerte, con una grandísima vitalidad, ella, pequeña, jorobada y silenciosa. Fin de la cita. Buena prueba de estas palabras que acabo de citar es comparar las contrapuestas semblanzas que de ambos personajes nos han llegado de por entonces, panegíricos que redundan no solo en las diferencias físicas, sino en cómo éstas reflejaban a priori las disimilitudes de carácter, lo cual no sería óbice para que enraizara la complicidad. Fue en Pombo algo colosal, que daba de todo explicaciones definitivas e inolvidables. Se sentaba como sobre un pedestal ancho y fuerte y emergía como la figura de un Buda auténtico, vivo, con esa gordura suntuosa de Buda. Siempre con que ve el espectáculo como con algo con que protestar ruidosamente. Su risa era la auténtica risa, así como un aplauso y una hilaridad de su teoría que para la cólera, y había en ella algo así como el silbido de su tremendo bastón zarandeado en el aire. Por su risa se veía que podía llegar al homicidio, impulsado y frenético por ella. Se comprendía que cuando estuvo en Toledo niños y hasta llegase a apedrearle un día. Fin de la cita. Frente a esta descripción de Rivera, a quien se nos presenta como un personaje brusco y un tanto rudo, destaca, paradójicamente, el dibujo literario que el propio creador mexicano hizo de su amiga María Blanchard en su autobiografía titulada Mi arte, mi vida, publicada en 1963, en la cual se nos muestra esta pintora santanderina desde una perspectiva tan entrañable como cercana. Cito a Diego Rivera. Era jorobado y alcanzaba apenas poco más de 4 pies del suelo. Sus manos eran también las más bellas manos que yo jamás haya visto. María era una figura extraordinaria. Como era espléndidamente inteligente, procuraba aparentar horrible. Parecía exactamente un ángel nórdico de la escuela de Hamburgo de la Edad Media. No tenía belleza barata. Era un conjunto plástico y psicológico que andaba bajo un disfraz de viajera inglesa de apariencia dramática. Era la pureza y la luz. Fin de la cita. Esta en principio curiosa o extravagante pareja de amigos compartieron no obstante desde entonces su tiempo y sus inquietudes artísticas. Destacan así sus conjuntas visitas al Museo del Prado, aupados por supuesto por la entidad de la colección, pero también fomentado por el interés noventayochista en pro de la recuperación de la supuesta tradición artística hispana, tan reclamada por aquellos creadores e intelectuales que Rivera y Blanchard frecuentaban por entonces en Madrid, como los ya citados Romero de Torres, Zuloaga, pero también fomentada y promovida por literatos y críticos como Unamuno o Cosío. Según su testimonio, les impactaría especialmente la obra de Murillo, Zurbarán, Velázquez, Goya y El Greco, de quien hablaré más adelante. Pero también les fascinaba contemplar la pintura de autores procedentes de escuelas del norte de Europa, como Cranach el Viejo, Patinir, Bleuler el Viejo o el Bosco. De hecho, aquí traigo una pintura muy posterior de Diego Rivera, del tipo que estamos hablando, porque aunque Diego Rivera se empeñó de alguna manera en empañar o oscurecer el tiempo que estuvo en Europa en general y en España en particular, pues vemos como todavía en los años 40 había un pozo muy interesante de aquella experiencia. Bien, precisamente por la citada relación de nuestros protagonistas con determinados círculos que podríamos situar en la órbita noventayochista,
La pintura que por entonces practicaban aquellos jóvenes amigos se enmarcan en los postulados estéticos ya referidos. Destaca así el interés de Ribera por el paisaje castellano, región esta que había recorrido durante un largo viaje con su maestro Chicharro en 1907. Junto a ello, también mostraría su gusto por personajes populares interpretados desde una perspectiva relacionable con ciertos modelos del siglo de oro, que no estaban en ayunas respecto a ciertos guiños simbolistas. En una línea similar podemos catalogar algunas figuras, especialmente las gitanas, realizadas por Blanchard en aquellos años. Tanto los temas y su concepción formal y cromática nos la muestran muy cercana, por supuesto, a su maestro Benedicto, pero también a los paradigmas de Chicharro y de otros artistas citados. Precisamente, ambos jóvenes creadores concurrirían a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908, suponemos que con este tipo de cuadros, anclados en estos estertores finiseculares. Digo suponemos porque en algún caso lo que hemos conocido es el título, pero no la obra. Lo cierto es que transcurridos prácticamente 2 años desde la llegada de Diego Rivera a España, como señala Bozal, el mexicano debía estar insatisfecho por lo que había visto, no hallando ni la modernidad en general ni su camino en particular. Quizá, como hipótesis, impedido por la vista con el impresionismo, pero también con el ambiente artístico de una ciudad donde descollaba Joaquín Mir, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, etc., Rivera se animó a marchar a París en 1909. Tal decisión halló su correspondencia en María Blanchard, que ese mismo año, contando con sendas becas de la administración cántabra santanderina, se trasladó asimismo a la capital francesa. Probablemente aconsejada por Benedicto, Blanchard se vincula a la Academia Beatty, regida por Hermé Anglada Camarasa, figura de referencia en el panorama internacional, acudiendo a él y a su academia muchos jóvenes pintores y en especial pintores y artistas de habla hispana. Como bien ha demostrado Gutiérrez Viñuales, en torno a 1910, hallamos en el círculo más cercano de Anglada Camarasa a artistas argentinos tan importantes en la renovación de aquel país como Cittadini, Rodolfo Franco, Jorge Bermúdez, López Narwit. A ellos se unen también los nombres de los mexicanos Roberto Montenegro, Dr. Adl, Jorge Enciso y Adolfo Besmaugar, añadiéndose un intelectual y teórico esencial para el ulterior movimiento muy realista como fue José Vasconcelos. No es por ello extraño que en esta decisión de Blanchard también influyera su amigo Diego Rivera, quien bien conocía a los últimos citados desde su periodo de estudio en la Escuela Nacional de Artes de México, la PRORA, conocida como Escuela de San Carlos. Entre este sugerente elenco intelectual y artístico, conocido como el Grupo de la Ville de la Bagnée, María Blanchard trabó amistad con la que se convertiría en un nuevo apoyo vital. Se trata, como ya habrán imaginado, de la pintora rusa Angelina Belov. Anhelantes ambas por conocer no solo la escuela pictórica flamenca, sino también por acercarse a la actividad renovadora de los Bin, con quienes en alguna ocasión más adelante participaría la santanderina. Blanchard y Belov deciden pasar el verano de 1909 en Bélgica. Durante aquel periplo repararon en Bruja, donde, de manera casual, se encontraron con Enrique Freima y Diego Rivera, quienes estaban disfrutando asimismo de la temporada estival allí. Esta feliz coincidencia
llevó a las pintoras a alquilar un cuarto en la misma pensión donde se alojaban los otros dos jóvenes mexicanos. Comienzan así unas vacaciones ciertamente divertidas para todos ellos, si bien un tanto agridulces para nuestra protagonista. Pues es ahora cuando se inicia o comienza la relación amorosa entre Ribera y Beloz, siendo en cierto modo la propia Blanchard intercesora entre comillas, para no equivocar con alcahueta, en tal romance, lo cual le debió resultar ciertamente doloroso, como acertadamente afirma Salazar a principio. Ribera y Blanchard mantenían una gran amistad, eran confidentes de temas artísticos, personales, pero no de amor. A través de Beloz sabemos, sin embargo, que el mexicano usó a Blanchard como intermediaria. Todo ello no haría sino redundar en su estigmatización física que venía arrastrando tanto tiempo y en tanto más que hacer es una relación prolongada entre Ribera y Beloz, a quien podemos considerar como la primera pareja del mexicano y quien tendría que hacer frente a una desgraciada relación marcada por el adulterio y por el trauma de un hijo malogrado. Como veremos, y es un tema de discusión, que la única persona que hacía frente, paradójicamente, a un hombre de casi 2 metros de alto y casi diría otros tantos de ancho, era, y con un carácter pues ciertamente muy claudicado. Bien. De regreso a París, Blanchard se hospeda junto, después de este verano que estamos relatando y que también le llevó a hacer una pequeña escala, todos ellos regresan a la Rue de la Bagnée. En estos momentos, tanto Blanchard como Ribera estudian a Zuloaga, que vive en París, y en torno a él que gira también la actividad de otros pintores mexicanos asentados en la capital francesa, como Roberto Montenegro o Ángel Zárraga. No obstante, dentro de estas comunes inquietudes, como ya se ha señalado, se pueden detectar ciertas diferencias personales entre las sugerencias cromáticas de Blanchard, relacionables con Anglada y Van Dongen, y un Ribera más centrado en la pincelada impresionista y en el estudio de Klee. En 1910, Ribera regresa durante un breve tiempo a México, haciendo previamente escala en España. El motivo de tal viaje se debía a la organización de una exposición de su obra con motivo del primer centenario de la independencia de México, justo el mismo año en que estalla la Revolución Mexicana, cuyo inicio e incipiente desarrollo Ribera vivió, o supuestamente vivió, en primera persona. No obstante, como apunta Salazar, antes, en la primavera de 1910, Ribera fue junto a su pareja y a María Blanchard a Bretaña, de lo cual dan buen testimonio esta aldeana bretona de Blanchard y esta joven bretona de Ribera. Óleos ambos que constatan los intereses comunes y la similar estética no lejana aún de ambos respecto a ciertos postulados del 98, pero también del possimbolismo francés y en general vinculados a una clara familiaridad con los criterios finiseculares. Ante la ausencia de Ribera de París, Blanchard abandona asimismo la capital del Sena. Regresa a España, alojándose en Madrid junto a su madre, a la que se uniría poco tiempo después Angelina Pérez. Ese mismo año, la santanderina presenta en la Exposición Nacional de Bellas Artes los avances alcanzados en su estadía o durante su estadía francesa, lo cual le vale el reconocimiento de una segunda medalla con su cuadro aún claramente enmarcado en los paradigmas simbolistas y aludidos, parejos, en cierto modo, a parecidas inquietudes del creador mexicano por entonces. Precisamente el creador mexicano regresa en 1911 a Europa y tras una breve estancia con Beloz y Blanchard en Madrid va a París.
y junto a ella también retorna a la capital gala, como no, Angelina Veloz. A finales de ese año, los tres artistas se instalan en un estudio de los tres amigos. Y digo extraña porque dos de ellos estaban unidos por más que lazos de amistad. Y la fuerte personalidad de Rivera y de María tuvo que provocar riñas, disputas y enfrentamientos. Pero la lucha común les mantenía unidos fuertemente. Lo más importante para ellos era el arte. Vivían entregados a la creación, conviviendo y compartiendo búsquedas y hallazgos durante este nuevo periodo de sus vidas. María admiraba las creaciones de Diego y éste sentía un respeto por las obras de María, por lo que sin duda debieron influencias domésticas y de convivencia. Ese estudio se convirtió en lugar obligado para la bohemia artística de entonces, pues hasta allí llegaban figuras como las de Modigliani, Apollinaire y un largo etcétera. Tenían la capacidad de convertir fugazmente las penurias y frustraciones cotidianas en desenfadadas risas y joviales anécdotas. Estas tertulias se extendían asimismo al Café de la Rotonda, que nuestros protagonistas asumieron como sitio de referencia y encuentro. Allí se veían con, entre otros, los mexicanos Ángel Zárraga, Dr. Ad, también con artistas de referencia como Mondia, El matrimonio de Loné, Picasso y Juan Gris. Gracias a Edouard de Cuvier conocemos el testimonio de Apollinaire respecto a tal cenáculo. Cito: Diego Rivera animaba siempre estas veladas con sus relatos, derramándose por todos los lados de la silla de paja, con los ojos vivos, la faz rubicunda, masa de carne y pelos indefinibles, acompañado siempre por sus dos amigos, la dulce Angelina, vestida de azul, y, encogida de hombros, María Blanchard. Fin de la cita. Ayer surgió una pregunta, una intervención respecto a si María Blanchard no asistía a estas tertulias. Bueno, María Blanchard no se perdía ni una, como vamos a seguir viendo adelante. Es en este contexto y por estas fechas cuando tanto María Blanchard como Diego Rivera inician su experimentación cubista. Paradójicamente, en ambos casos, desde mi punto de vista, al margen del conocimiento directo de tal vanguardia, gracias a la ya citada relación con Picasso y con Juan Gris, en este proceso fueron importantes sus respectivos estudios de los grandes maestros del pasado. Destaca así el viaje que en 1913 realizó María Blanchard a Italia, interesándole especialmente el arte del Renacimiento, de la misma forma que Diego Rivera desde hacía tiempo había mostrado su inquietud por el Greco, pintor redescubierto y reclamado por las vanguardias, incluido especialmente el Picasso de la etapa azul y de la etapa rosa. Motivado por ello, Rivera pasó el verano de 1912 en Toledo alquilando una casa compartida con Ángel Zárraga, quien es asimismo desde los mismos puntos de vista técnico más personal, desarrollando una superposición de planos y formas que desembocarían en su etapa cubista. De ahí insisto que en la prosecución del cubismo en Rivera fue tan importante el contacto directo con aquella vanguardia como la experiencia de la pintura del Greco. Las obras que están viendo en Fuente cerca de Toledo y en la adoración de la Virgen y el Niño, hallamos la manera en la que el característico alargamiento del Greco y su ausencia de perspectiva se transforma en una paulatina asimilación de los presupuestos cubistas, que entienden el espacio pictórico como eminentemente bidimensional, huyendo del falso espacio generado por la perspectiva cónica heredada del Renacimiento. De hecho, a tenor de estos ejemplos y de este periodo de cambio y evolución, a caballo entre la incipiente vanguardia, pero conviviendo
con otras obras de claros débitos finiseculares, algo que también descubrimos en su buena amiga María Blanchard, el crítico Ehrenburg afirmó lo siguiente, cito: en 1913, Diego Rivera tenía 26 años, pero a mí me parece que aún no había visto su camino, pues un año antes de llegar al cubismo se entusiasmaba por Zuloaga y a su lado tenía nada menos que a Picasso. Fin de la cita. Así pues, entre 1914 y 1915, cuando Rivera y María Blanchard ya se habían consolidado como representantes del cubismo, un cubismo muy personal, eso sí, y plenamente insertos en el núcleo de la vanguardia parisina, vivirían un relativo largo periodo en España debido a la situación internacional. En 1914, Diego Rivera residirá por un tiempo en Mallorca, quizá atraído por la presencia, entre otros artistas, por la presencia allí de Hermena Andrada Camarasa y de buena parte del ya citado grupo de la Vie de la Bagnères. Es en esta isla donde le sorprende el estallido de la Primera Guerra Mundial, pasando aquel invierno, es decir, el invierno 1914-1915, en Madrid, donde coincidiría con otros artistas amigos suyos que huían del conflicto, como el propio Rivera narró en su autobiografía. Cito: muchos artistas habían dejado París para trabajar en Madrid. Entre ellos estaba Robert Delaunay, el notable colorista, un hombre lleno de vitalidad y presunción. Su esposa, una rusa también artista de talento, Marie Robinson, y su esposo, bien dotado y rico pintor alemán que se había negado a pelear contra Francia en defensa de los banqueros alemanes. Fin de la cita. Por supuesto, en Madrid, el mexicano se reencontró con Blanchard, quien compartía casa con su cuñado en la calle Goya. Como en otros tiempos, Rivera frecuentaría aquel estudio para pintar juntos y en compañía. Es en este contexto cuando se produce una de las principales aportaciones de Rivera y Blanchard a la modernidad de Madrid. Se trata de su participación en la exposición de artistas íntegros organizada por su buen amigo Ramón Gómez de la Serna, ámbito este también estudiado precisamente por Juan Manuel Bonet, y de la que ayer departió en su correspondiente intervención. Bien, por entonces nuestros protagonistas eran asiduos de la famosa tertulia que Gómez de la Serna comandaba en el Café Pombo. Tertulia que fue punto de encuentro entre la vanguardia parisina, que también conocía el autor de